qué? Porque mire usted, el personal, para llamarlo de alguna manera, estaba vigente, porque si en el 16 arranca Alberto Hidalgo a fundar, en el 19 está comenzando su carrera indigenista con una exposición en el Cusco y otra en Lima, José Sabogal. Y la primera generación de Sabogal, la Codecido y todos los que fueron sus alumnos luego de la primera promoción de Bellas Artes, que entra el 18, son todos, digamos, vanguardistas en la actitud, son jóvenes progresistas y son jóvenes que buscan lo nuevo. Sin embargo, toda esta gente se vuelca hacia la pintura, hacia el indigenismo, hacia formas del nacionalismo. Mi sensación, esto es muy personal, es que en el caso peruano, como en muchos países de América Latina, lo que ha faltado ha sido, vamos a inventar un neologismo que siempre salen feos, pero no ha habido la masa crítica técnica como para que la gráfica pudiera prosperar. ¿No es cierto? Entonces, claro, las imprentas eran muy reducidas, ¿no es cierto? Las superficies en las que se trabajaba eran muy estrechas, y entonces realmente como que no daba ganas. Es notable la diferencia en el manejo gráfico de la poesía vanguardista, cuando la revista Mauta tiene un tamaño de 1/4 de folio, y es una hermosa superficie, que lo que sucede cuando se vuelve 1/8 de folio, ¿no es cierto? Y se empequeñece, entonces ya nadie quiere hacer arte gráfico. Entonces yo diría que en esos los únicos lugares donde en esa época había suficientes máquinas y superficies como para que la gráfica prosperara, eran pues Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires. Todo lo demás no funcionaba. Además, yo estoy de acuerdo con Cirló cuando dice, hablando del futurismo, que el futurismo fue un movimiento esencialmente subversivo y además con un afán totalizador, holístico, ¿no? Hablaba de que la guerra es la gran higiene del mundo y cosas por el estilo, ¿no? Eso me hacía recordar, no sé si usted sabe, Capmany en su filosofía de la elocuencia, hablando de los disparates metafóricos, pone como ejemplo aquel predicador que, hablando del diluvio universal, dijo que había sido la lejía de la naturaleza. A mí es algo parecido a esto de la higiene, ¿no? De la guerra, ¿no? Lo que pasa es que acá, como siempre, teníamos problemas con la higiene. Sí. La guerra, los vanguardistas les interesaba el futurismo, pero el elogio de la guerra no era posible porque veníamos de la guerra con Chile y nadie estaba para muchas guerras. Claro. El elogio de la máquina, muy relativo, porque muchas máquinas tampoco habían en el Perú y las importantes estaban lejos, en las minas. Pero más grave que lo demás era este argumento marinetista, futurista, que es verdaderamente subversivo, que es la destrucción del pasado y la liquidación de cuanto museo y cosas. ¿Cómo va a prosperar una idea así en el país del imperio de los incas? ¿No es cierto? El Perú, y creo que para bien, es un país enamorado de su pasado. ¿No es cierto? Y eso, por cierto, incluía a estos jóvenes. Entonces, en realidad, pues las ideas principales no funcionaban. Por eso siempre me parece tan pertinente la frase de mi amigo Aníbal Quijano, cuando dice que el vanguardismo fue un intento de hacer imágenes crocantes en un ambiente húmedo. Está bien eso. ¿No? Claro. Ahora, no, yo he leído detenidamente estos textos, ¿no? Y claro que son interesantes, pero trataba yo de hacer un símil del vanguardismo con lo que desde los años 60 conocimos como la contracultura, ¿no? Y entonces yo dije, de repente esto ha sido, imaginaba, ¿no? Contracultura avant la lettre, ¿no? Pero no, porque no, ni siquiera, bueno, por lo menos en esta etapa, porque posteriormente tal vez sí. Por ejemplo, Hidalgo. Recuerdo que el doctor Sánchez, y lo tiene escrito, pero además lo decía también varias veces, se lo oí decir, cuando le decía, doctor, ¿y qué le parece Hidalgo? Y entonces decía, un notable poeta y una pésima persona, decía, ¿no? Bueno, pero aquí, por ejemplo, a mí me ha sorprendido
los términos en que se expresa Valdelomar, ¿no? En esta panoplia lírica cuando hace esta introducción. Además una introducción muy extensa. Clarísima. Y dice, pues, confesemos que Hidalgo posee una técnica que muy pocos tienen al fin del camino de la vida, ¿no? Y él pues estaba iniciándose, ¿no? Y luego habla de la riqueza abundante de metáforas, el giro nuevo y gentil, la claridad, la sabia disposición. Bueno, me parece que hay aquí una hipertrofia del elogio. Lo que pasa es que ese prólogo está escrito en esa pequeña rendija histórica que va del 16 al 17 y se acerca al 18. Y es la rendija histórica por la cual entra Hidalgo proponiendo cambios y cosas modernas importantísimas justo antes de que aparezca César Vallejo. Dicho de otra manera, yo creo que si César Vallejo no hubiera aparecido, los comentarios de Valdelomar sobre Hidalgo se hubieran sostenido unos años más, ¿no es cierto? Porque en efecto, del 16 al 18, Hidalgo es muy importante, es muy revolucionario, tiene una serie de virtudes y de novedades, creo yo. El problema es que fueron de muy corta duración. Ahora, Darío muere el 16, ¿no? Y ahí en La Torre, en su correspondencia con Sánchez, ha referido de una velada que hubo a propósito de la muerte de Vallejo, perdón, de Darío. De Darío, sí. Y en un café o un restaurante trujillano se llama Los Tumbos. Y bueno, y unas palabras de Antenor Orrego, donde declara que ha muerto Darío y aquí está Vallejo, ¿no? Y entonces, pero tú no reemplazas, le dice a Darío, porque Darío es hasta aquí y de aquí surge una nueva etapa y aquí estás tú para que surja. Y ahora, esto antes de que aparezca Heraldos Negros. Claro. Entonces él es muy consciente de eso, ¿no? Y luego habla y dice unas palabras, eso está muy bien referido por él, La Torre, ¿no? Y le dice, no, tú sabes, tú no te vas a envanecer, cholo, porque tú eres muy modesto y todo, pero contigo comienza una nueva etapa. Y eso, y dice ahí La Torre, Vallejo era consciente, no era... Era consciente, pero... como dice Antonio Cisneros en un verso, sus dioses eran flacos, porque parte de la polémica esta es pues el odio furibundo de Vallejo contra los vanguardistas. Y conversando con Estuardo Núñez, que estuvo ahí y vio, Estuardo Núñez me hace notar algo que él ya había escrito antes en otro lado, y es que a Vallejo 2 veces se le quemó la película de alguna manera frente al público limeño peruano, que era el que le interesaba más. Cuando salen los Heraldos Negros, son los jóvenes vanguardistas, son los jóvenes que están buscando otra cosa, los que lo acusan de modernista, y que dicen, este es un libro modernista más bueno, pero antiguo y modernista, y no tiene la capacidad de ver la novedad que ya está ahí, ya para el que quiera verla. Y que en el año 22, 4 años después, cuando aparece Trilce, parece pues que la salida, el impacto de Trilce queda opacado por el retorno de Chocano a Lima. Claro. Y entonces que lo importante no era Trilce, sino era Chocano que regresaba. ¿Cuándo lo coronaron? El 22 o 23. Sí, pues por ahí. Claro. Entonces, ¿cómo efectivamente, como usted lo está poniendo muy bien, cómo Vallejo está pues tan entremezclado con el fin del modernismo, la supervivencia del modernismo y estas cosas? Y ahora, ¿cómo se explica esta actitud que llamaremos reverencial, ¿no? Y bueno, el haber hecho que González Prada, ¿no?, sea reconocido por todos como el maestro, no simplemente un maestro. Y en esto coincidían todos, ¿no? Todos ellos coincidían, Valdelomar, todos, el maestro, ¿no? Y cuán alejado está pues de todas estas cosas, ¿no? Del vanguardismo y de la acracia métrica, como dice por ahí uno de ellos, ¿no? No tenía nada de libertario don Manuel, ¿no? ¿Y a qué cree que se debe esa veneración? Porque yo realmente hay entrevistas, si no me equivoco, ¿no?, que le ha hecho Vallejo. Claro.
y lo mismo, ¿no? Todos ellos siempre se han expresado muy bien, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos ellos, sin saberlo, muy antes de la letra, estaban enamorados del radicalismo político. El radicalismo político era algo que ellos no sabían reconocer, porque todavía no tenía nombre en el mundo, pero González Prada era, si algo, un radical político, o por lo menos un radical del discurso político, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que eso era lo más atractivo, no tanto el contenido, no tanto que fuera antioligárquico o que fuera un liberal radical. La parte de las ideas creo que no interesaba tanto como la parte del gesto y del estilo. Entonces es lo mismo que con Palma, ¿no? Porque Sánchez, por ejemplo, decía que a él realmente el contenido, la tradición no le interesaba, pero la forma sí. Y ahora resulta que Palma... El diálogo con Oviedo, claro, ¿no? pero Palma dice lo mismo. El mismo Palma confiesa que gran parte del éxito y de la difusión de sus tradiciones es por la forma. Así es, un buen chisme de